Los 10 mejores buques de guerra. Poderosos acorazados o humildes balandras, el que pega más fuerte y más rápido es el que gana la batalla. Pero no solo se trata de someter al enemigo para conseguir el título del buque de guerra más grande de la historia, sino que también es necesario contar con la habilidad para dar un buen golpe y devolvérselo con creces. En función de análisis científicos, la opinión de expertos, encuestas de la audiencia y comparaciones técnicas, hemos elaborado una matriz de 5 elementos que clasificará a los 10 mejores buques de guerra de todos los tiempos. En el puesto número 10 de nuestra lista de los 10 mejores buques de guerra, encontramos a un barco que fue reconocido como el barco acorazado más poderoso del mundo. El Clase Hood, crucero de batalla. Desplazamiento, 42.500 toneladas. Propulsión, 4 turbinas de vapor con engranajes reductores Brown Curtis con una potencia de 144.000 caballos de fuerza. Manga, 32 metros. Velocidad, 31 nudos. Autonomía, 5.170 millas náuticas a 18 nudos. Protección, blindaje máximo 381 milímetros. Eslora 262 metros. Armamento principal, 8 cañones de 381 milímetros. Tripulación, 1.218. El 31 de mayo de 1916, en una región conocida como Jutland, cerca de la costa de Dinamarca, las dos marinas más poderosas del mundo se enfrentaron en una de las batallas navales más grandes del siglo XX. Tanto Gran Bretaña como Alemania sufrieron grandes pérdidas en sus flotas y parecería ser que tenían los días contados. Pero los oficiales británicos no estaban dispuestos a ceder e idearon un buque de guerra con un diseño radical. Su nombre sería Hood. El Hood fue el primero de lo que sería una clase de barcos completamente nueva en el mundo. A finales de la Primera Guerra Mundial, el crucero de batalla, un crucero que tenía el poder de un verdadero barco de batalla, una gran velocidad y además un buen blindaje. El Hood se terminó de construir en 1920 siendo el único de su clase. Era el barco más grande construido por la Marina Británica con una longitud de 262 metros. Tenía una velocidad de 31 nudos y contaba con 8 cañones de 381 milímetros. Representaba la nueva generación de buques de guerra. Una de las razones por las cuales es un barco maravilloso es porque su blindaje se encuentra en ángulo. Entonces, cuando un proyectil se acerca e intenta dar contra un ángulo blindado, es más probable que rebote. Este barco tiene esa forma de casco acampanado que lo hace tan atractivo. El Hood tiene bonitas líneas, es como un automóvil. Quizás es difícil decir por qué, pero sabemos que una Ferrari es bonita y un Pacer no. Conocido como el poderoso Hood, era considerado el buque de guerra más grandioso. Durante las décadas del 20 y del 30 realizó giras mundiales demostrando su poderío y sus dimensiones. Durante las guerras, la Marina Británica fue la marina principal del mundo, y este era el barco principal en la marina principal. Y si tenía el aspecto adecuado, y el Hood lo tenía, entonces la gente creería que lo era. Pero todo este alarde pronto se destruiría a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. La Marina de Hitler contaba con algunos de los más modernos y sofisticados buques de guerra, mientras que el Hood ya tenía alrededor de 20 años y necesitaba ser reacondicionado. El 24 de mayo de 1941, las deficiencias del Hood fueron puestas a prueba cuando se enfrentó con el acorazado alemán Bismarck y el pesado crucero de batalla Prinz Eugen. Existen pocos barcos en Gran Bretaña que pasaron a la historia como grandes barcos. El Hood es uno de ellos. Pero si lo consideramos en términos de aspectos operativos, veremos que operamos. Realmente no logró ubicarse a la altura de las expectativas. Era un diseño más antiguo que el Bismarck. El Bismarck es muy superior. A un alcance de 22.860 metros, los barcos abren fuego. Con solo 5 ataques, el Bismarck logró perforar la cubierta y acabar con la leyenda del buque de guerra más poderoso del mundo. En 8 minutos, el Hood se hundió. Y de 1.418 tripulantes, solo 3 hombres sobrevivieron. Por haber sido hundido en su primera batalla, el nivel de protección es bajo, al igual que su puntaje por potencia de disparo. Obtiene puntajes más altos en factor miedo e innovación. Por sus 21 años en servicio obtiene un buen puntaje en esta categoría, pero no es lo suficientemente bueno como para colocarse en una posición más alta que en el puesto número 10. Clase Deutschland, acorazado de bolsillo. Desplazamiento 16.200 toneladas. Propulsión 8 motores MAN diésel con una potencia de 56.800 caballos de fuerza. Manga 21 metros 30.
Velocidad 26 nudos. Autonomía 14.400 kilómetros a 19 nudos. Eslora 188 metros. Protección, blindaje máximo 127 milímetros. Armamento principal, 6 cañones de 279 milímetros. Tripulación, 1150. Luego de la Primera Guerra Mundial, los aliados firmaron el Tratado de Versalles, que limitaba el desplazamiento de los barcos a 10.000 toneladas y el diámetro de los cañones a 280 milímetros. Pero en mayo de 1931, Alemania no cumplió con el tratado, lanzando el buque de guerra más moderno denominado Deutschland. Fue el precursor de una nueva clase de barcos conocida como Panzerschiff, o acorazados de bolsillo. Es interesante, el barco se empezó a construir antes de que Hitler subiera al poder y se apartara del Tratado de Versalles, lo que demuestra cómo Alemania ya se encontraba interesada en adquirir un mayor prestigio militar. Y fue este prestigio militar lo que justamente representó. Portaba 6 cañones Krupp y cañones de 280 milímetros que arrojaban proyectiles de 335 kilogramos a más de 37 kilómetros, con una velocidad máxima de 26 nudos. En 1934 se lanzaron 2 clases de barcos Deutschland más, el Admiral Scheer y el Graf Spee. El proceso mental detrás del acorazado de bolsillo y el que más temor generaba era la gran capacidad que tenía para huir y el poder que tenía para abrirse camino entre un convoy protegido por un gran crucero. El secreto de la velocidad y el poder del acorazado de bolsillo se debía al innovador diseño de hacer el barco más liviano, utilizando motores diésel en lugar de turbinas de vapor y teniendo un casco cuyas uniones se realizan con soldadura eléctrica. El clase Deutschland podía navegar 20.000 kilómetros, que es igual a media vuelta al mundo. Generaba temor en la marina de los aliados. Tenía muy buena velocidad, contaba con un armamento muy difícil de enfrentar para cualquier crucero y una velocidad que dejaba atrás a casi todos los acorazados existentes en la época. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los acorazados de bolsillo estaban listos para la acción y el Graf Spee fue el primero en ir al combate. Su rol principal era atacar a la marina mercante y además de sus cañones de 280 milímetros también tenía 8 ametralladoras de 150 milímetros y 6 ametralladoras de 102 milímetros. En términos de innovación, los acorazados de bolsillo alemán son una verdadera mística. Esta capacidad de meter en un casco tan pequeño no solo el combustible, sino también la potencia para operar desde 12.800 a 16.000 kilómetros del lugar de origen y poder pegar realmente duro. Durante los 3 primeros meses de la guerra, el Graf Spee había hundido a 9 barcos mercantes, un total de 50.000 toneladas, y promovía la reputación de que esta clase de acorazados alemanes eran invencibles. Pero el 13 de diciembre de 1939, esa reputación fue puesta a prueba, cuando a las afueras del puerto de Montevideo, en Uruguay, 3 cruceros británicos acorralaron al Graf Spee. En lo que fue llamada la Batalla del Río de la Plata, el Graf Spee destruyó los cañones de un crucero y dañó considerablemente a los otros 2, pero tenía un grave problema de diseño. Su blindaje era de solo 127 milímetros, una protección que no era suficiente para hacerle frente a los proyectiles ingleses de 152 y 203 milímetros. El Graf Spee, si bien tenía cañones bastante grandes, contaba con un blindaje muy débil en comparación con otros cruceros y jamás intentó enfrentar a un barco con una artillería similar a la de él. El Graf Spee se encontraba dañado y avanzó con dificultad hasta el puerto de Montevideo para ser reparado. Pero Uruguay era neutral, y luego de 48 horas insistió en que el Graf Spee debía irse o ser recluido. Sin la intención de que este barco dañado enfrente otra batalla con los buques de guerra británicos, el capitán del Graf Spee hundió su barco y se suicidó. Con el fin del Graf Spee, también finalizó el mito de que los acorazados de bolsillo eran invencibles. Como todos los barcos, era vulnerable al poder ser superado en número. Es fantástico tener un gran tamaño, ser superior y poder derrotar a cualquiera, pero aún así podía verse acorralado. A finales de la guerra, los 2 acorazados de bolsillo restantes, el Admiral Scheer y el Deutschland, llamado posteriormente Lützow, fueron también destruidos. Pero durante sus cortos servicios, los 3 demostraron que podían pegar duro y atemorizar al enemigo, por lo que en factor miedo y potencia de disparo, obtienen buenos puntajes. Su innovación es buena, pero por su protección y tiempo de servicio no obtiene buenos puntajes, por lo que el clase Deutschland se ubica en el puesto número 9. Clase Essex, portaaviones. Desplazamiento 34.880 toneladas.
Propulsión, turbinas a vapor de 4 ejes con una potencia de 150.000 caballos de fuerza. Manga 29 metros. Velocidad 33 nudos. Eslora 265 metros y medio. Autonomía 15.000 millas náuticas a 12 nudos. Protección, blindaje máximo 76 milímetros. Armamento principal, 12 cañones de 127 milímetros, 68 cañones antiaéreos de 40 milímetros, 85 aeronaves. Tripulación, 2.687. El ataque a Pearl Harbor había demostrado que el transporte de aeronaves era un barco de guerra feroz. Inmediatamente los Estados Unidos inició un programa de construcción masiva para fabricar transportes de gran velocidad y contraatacar a Japón en venganza por lo ocurrido en Pearl Harbor. El 31 de diciembre de 1942 se puso en servicio la primera nave de la nueva clase de transportes Essex. Tenía una longitud de 263 metros y un desplazamiento de 33.000 toneladas a plena carga y podía transportar 100 aeronaves. La clase Essex ejemplificó el gran poderío que reemplazó el acorazado como buque de guerra principal. Debemos juzgar el poderío del transporte de aeronaves por lo que pueden lanzar desde su cubierta, y las cubiertas de caoba de los transportes clase Essex podían lanzar tremendos disparos. En la batalla del Mar de las Filipinas, el almirante logró lanzar más de 200 aeronaves en menos de 10 minutos, tan pronto como pudieron visualizar a la flota japonesa. Es un logro que aún hoy en día resulta inigualable. Con varios cañones de 127 milímetros de torreta doble y montajes abiertos de 127 milímetros, cañones Bofors cuádruples de 40 milímetros y Oerlikons dobles y simples de 20 milímetros, podía iniciar una tormenta de fuego devastadora. A medida que se fabricaban más y más de estos gigantes, eran enviados a la batalla. Si observamos el año 1943 y especialmente el 44, la gran mayoría de las naves que se operaban en batallas como las del Mar de las Filipinas y el Golfo de Leyte provenían de portaaviones clase Essex. Los portaaviones clase Essex tenían 2.600 tripulantes y eran adversarios realmente temibles. Y por tener una autonomía de más de 20.000 kilómetros, eran el blanco número 1 de los pilotos kamikaze. Eran muy resistentes, podían hacer frente a bombardeos o ataques de kamikazes y seguir la marcha con un incesante poderío aeronaval a lo largo de todo el Pacífico Central. Pero mantener ese control fue una lucha muy dura. El 17 de marzo de 1945, durante un ataque aéreo contra la isla japonesa de Honshu, un portaaviones clase Essex, el USS Franklin, fue atacado. Oleadas de pilotos suicidas lo atacaban y el Franklin luchaba por su vida. Por más de 12 horas el buque fue una caldera ardiente y fallecieron 724 miembros de la tripulación. Pero el Franklin estaba tan bien diseñado y construido que no llegó a hundirse, y fue el buque estadounidense más dañado que logró sobrevivir ante el ataque enemigo durante la Segunda Guerra Mundial. En comparación con los portaaviones británicos, el clase Essex no tenía cubierta de vuelo blindada, pero sí tenía grandes compartimientos que permitían el control de los disparos y también el control del hundimiento. A pesar de haber sido atacados por kamikazes, nunca lograron hundirlos en acción. En total se construyeron 24 clase Essex, más que cualquier otra clase de portaaviones. Y cuando llegó la paz permanecieron en servicio por otros 30 años. Ningún otro portaaviones ha estado en servicio durante tanto tiempo y de forma tan efectiva. En términos de diseño, el clase Essex representa una gran evolución, pero su verdadero impacto, el verdadero impacto del clase Essex, es haberle permitido a los aliados ganar en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. El clase Essex obtiene buenos puntajes por tener un efectivo factor miedo y una buena protección. De igual modo obtiene un buen puntaje por su tiempo de servicio, innovación y potencia de disparo.